Bien, muchachos, vamos a continuar entonces con las técnicas de derivación, por decirlo así. Hasta el momento ya sabemos pues cómo derivar una potencia de x, sabemos cómo derivar cuánto nos da la derivada de una constante, sabemos también cuánto nos da la derivada de una suma, una resta, y cuando multiplicamos por un escalar una función. Entonces la idea ahora es poder revisar cuánto nos daría, voy a hacer aquí el comentario, cuánto nos daría la derivada con respecto a x de algo de la siguiente manera: f de x por g de x. La pregunta es, ¿cómo derivar esto de aquí? Nosotros, de lo que ya sabemos, miren, nosotros lo que nos dimos cuenta anteriormente es que si derivamos algo de esta forma, c por f' de x, esto nos daba, por f de x, perdón, esto nos daba precisamente c por f' de x, ¿sí? O sea que sacábamos la constante y derivamos nada más la función, ¿sí? Dejamos la constante y derivamos la función. Entonces, de esto de acá, lo primero que uno concluye es que esto va a ser diferente de f' de x, no va a ser lo que uno quisiera, por decirlo así. Uno quisiera pues que la derivada se comportara bien con el producto, es decir, que nos quedara algo de este estilo. Pero de lo que vemos aquí, sabemos que eso no se cumple, porque si fuera así, entonces sería igual a la derivada de c por la derivada de f'. ¿Y cuánto es la derivada de c? La derivada de c es 0 y la derivada de f es f'. O sea que quedaría 0 por una función, que eso me daría pues la función 0. Entonces de esta derivada, de esta técnica de derivación que nosotros tenemos, ya nos damos cuenta que la derivada de un producto no es igual al producto de las derivadas. ¿Listo? Entonces la idea es pues dejar claro a qué va a ser igual esto de acá. Bueno, voy a borrar esto de acá, eso era simplemente pues un comentario. Y vamos a colocar ahora sí a qué es igual la derivada de un producto. Entonces, para nosotros, la derivada de un producto va a ser igual a la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Listo? Esa es la técnica de derivación para el producto. Y voy a hacer aquí, pues de manera breve, la demostración de esta propiedad. ¿Listo? Vamos a demostrarlo pues, de una forma rápida. Bien, si nosotros queremos calcular, vamos a escribirlo de esta manera: f por g prima, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿quién? Por la definición de la derivada, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x. Nos queda de esta manera, ¿sí? Esa es la definición de la derivada usando precisamente límites. Bien, y ahora lo que voy a hacer a esta expresión, le voy a sumar y le voy a restar algo de una forma muy peculiar. La idea es cuadrarlo para que me quede lo que yo necesito. Entonces para eso lo que voy a escribir es lo siguiente: esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y ahora miren, voy a escribir aquí el primer término, lo voy a escribir normal. Y ahora voy a escribir otros términos. La idea es que me aparezca f de x más h, ¿sí? Para poder agrupar de tal forma que se me quede g de x más h menos g de x. Entonces lo que voy a hacer aquí, en este primer caso, va a ser restar f de x más h por g de x. Y como le resto eso y no quiero que se afecte, entonces se lo vuelvo a sumar. F de x más h g de x. Bien, y voy a colocar ahora el segundo término, que era f de x por g de x. Todo sobre h. Bien. Y de aquí lo que vamos a hacer es agrupar convenientemente. Voy a agrupar el primero con el primero, sacando factor común, y el primero con el segundo, perdón, y el tercero con el cuarto, sacando factor común, lo que hay en común, que en el tercero y cuarto son g de x, y en el primero y segundo es f de x más h.
Entonces me va a quedar lo siguiente, miren, me va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0, y aquí voy a escribirlo así, f de x más h en factor de g de x más h, menos g de x sobre h. Y voy a dejar aquí sobre h nada más a esta parte. Más el límite cuando h tiende a 0. Y aquí entonces podría sacar factor común g de x. Entonces voy a escribirlo acá. Eso sería g de x factor de f de x más h más menos, aquí era un menos, voy a corregirlo, aquí era menos f de x, me queda de esta manera, todo sobre h, y pues puedo escribirlo así, y miremos qué nos quedaría. Resulta que ahí ya queda lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Si nosotros evaluamos aquí, esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, si evaluamos en el primer factor, h igual a 0, nos quedaría f de x. Y si miramos esta expresión de acá, cuando apliquemos el límite cuando h tiende a 0, esto coincide precisamente con la derivada de la función g. Entonces esto va a ser g' de x. Más, ahora hacemos lo mismo acá. G de x no depende de h, entonces me da lo mismo, g de x. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos es precisamente la derivada de la función f. Entonces nos queda precisamente por f' de x. Bien, tal vez no me quedo en el mismo orden de lo que yo he escrito inicialmente, pero ustedes saben que el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces esto de aquí nos queda igualito a lo de acá arriba. También el orden de los factores no altera el producto. Entonces nos queda precisamente esta expresión. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ponerla en práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente página y vamos a plantear un ejemplo. Esto era precisamente pues la demostración de esta fórmula de acá. ¿Listo? De esta fórmula que vamos a tener en adelante para derivar productos. Entonces miren, vamos a colocarlo aquí como ejemplo. Resulta que nosotros podríamos pensar en la siguiente función, f de x igual a, vamos a colocar una sencilla, 3x más 1 por 2x menos 1. Esa función de ahí, con lo que teníamos anteriormente, también la podríamos haber derivado, ¿sí? ¿Cómo? Pues sería haber resuelto el producto notable, que eso sería 6x cuadrado, ¿cierto? El primero por el primero. Ahora el primero por el segundo me daría menos 3x. El segundo por el primero me daría 2x, o sea que eso me quedaría menos x. Y la suma de los últimos me daría más 1. O sea que nosotros, sin necesidad de tener la regla del producto, podríamos revisar que la derivada iba a ser igual a ¿quién? A derivar esta expresión. Y la derivada de esta expresión es precisamente 12x menos 1. ¿Estamos bien? Ahí esta derivada pues es sencilla. Pronto lo que hay que revisar con calma es precisamente este producto notable. Bueno. Y ahora vamos a usar precisamente la regla que acabamos de definir, ¿sí? Para verificar que nos queda bien nuestra derivada. ¿Listo? Entonces, nuestra derivada, según la regla del producto, va a ser igual a ¿quién? Entonces dice, tome el primer factor y derívelo. ¿Cuánto es la derivada del primer factor? Entonces la derivada del primer factor sería 3, ¿cierto? Sería derivar 3x más 1, derivada de 3x me da 3, más la derivada de 1 sería 0. O sea, sería la derivada del primer factor. Multiplicado por el segundo factor sin derivar. ¿Listo? Más, ahora deje el primer factor normal, que es 3x más 1, y derive el segundo. ¿Cuánto me da la derivada del segundo factor? Entonces la derivada del segundo factor
me da precisamente que es 2, ¿cierto? Porque sería derivada de 2x2 menos la derivada de 1, que la derivada de 1 es 0. Y me quedaría de esta forma. Y vamos a ver que nos da precisamente lo que nos decía allí. Esto es, al hacer distributivo aquí, me quedaría precisamente 6x menos 3 más, aquí al hacer distributiva en esta parte, sería 6x más 2. 6x más 2. Y al realizar esta suma con términos correspondientes me quedaría que es 12x menos 1, ¿cierto? Agrupando los que son x con x y los términos independientes con independientes. Nos queda precisamente esto de acá, que era pues lo que nosotros ya esperábamos que nos diera. Bien, el problema sería en casos en los que pues los productos de aquí pues sean muy grandes. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a colocar por aquí f de x igual, a colocar, este es el ejemplo 1, ejemplo 2, colocarle así. Y vamos a colocar la siguiente. Vamos a colocar aquí un trinomio, vamos a colocar x al cubo menos 2x más 3, ¿sí? Multiplicado por 7x cuadrado menos 4x. Vamos a hacer ese producto. Bien, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Según nuestra regla del producto, va a ser igual a tomar el primer factor y derivarlo. ¿Cuánto me daría la derivada del primer factor? Entonces, derivada de x a la 3, ya sabemos que es 3x a la 2. Derivada de menos 2x, vamos a colocarle aquí 2x cuadrado, para que no nos quede así tan suelto. Vamos a colocarle, entonces la derivada de esto, ¿cuánto sería? Para poder practicar. Entonces ya sabemos que bajamos el 2, lo multiplicamos por la constante que está aquí, me quedaría que es menos 4, cambiar el color, menos 4, y queda x con un exponente menos, o sea, me quedaría x a la 1, pues que ese 1 usualmente no lo ponemos, más la derivada de 3, que la derivada de 3 es 0, entonces terminé la derivada del primer factor. Por el segundo factor sin derivar, que es 7x al cuadrado menos 4x, ¿sí? Me queda de esta manera. Más el primer factor sin derivar, 2x cuadrado más 3, por la derivada del segundo factor, que la derivada del segundo factor, ¿cuánto sería? Entonces la derivada del segundo factor sería 14x, ¿cierto? Lo que hacemos es bajar el exponente, lo multiplicamos por la constante que acompaña a x al cuadrado, me quedaría 14, y x baja en 1 su exponente, entonces me quedaría la 1, que ese 1 pues no lo colocamos. Y derivada de 4x me da precisamente 4. Entonces me queda de esta forma. Hasta aquí ya está bien derivado. De aquí para adelante lo que haríamos pues sería precisamente lo que nosotros llamamos carpintería. O sea, vamos a resolver, ¿sí?, los paréntesis, resolver estos paréntesis para tener pues una expresión más en la cual no hayan productos. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo acá. Sería resolver el producto notable. Sería resolver el producto notable. Sería 3 por 7 me da 21. ¿Sí? Estoy resolviendo el primero por el primero. Y x al cuadrado por x al cuadrado me quedaría x a la 4. 21x a la 4. Ahora sería 3x al cuadrado por menos 12, por menos 4x. Me daría menos 12x a la 3. ¿Cierto? Seguimos. Entonces ahora sería segundo por primero. Me daría menos 28. Menos 28 x a la 3. ¿Sí? Y en el último me quedaría más 16 x al cuadrado. Me queda de esta forma. Y ahora vamos a resolver el siguiente producto notable, que sería x al cubo por 14x, me quedaría 14x a la 4. X al cubo por menos 4 me daría menos 4x al cubo
Ahora sería menos 2 por 14 me daría menos 28. Aquí quedaría x al cubo. Menos 2 por menos 4 me daría más 8x al cuadrado. Y ahora seguiría el último término, que es 3. Multiplicando ahora 3 por estos dos de acá. Sería 3 por 12, eso sería 30 y 12, 42. Sería 42x menos 12. Y vamos a escribir aquí entonces cómo nos queda pues nuestra expresión. Voy a desplazar un poco esto. Esto va a ser igual a ¿quién? Entonces vamos a agrupar los términos que son semejantes, que son los que tienen x a la 4. Son estos de acá. Solamente esos dos, ¿cierto? Y esos dos me quedaría que es 35x a la 4. Bien, miremos ahora los que son con respecto a x al cubo. Aquí tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Tengo esos tres términos. Bien, entonces tendría que esto va a ser igual, a ver, no, acá hay otro término, ¿sí? Y tendría que esto va a ser igual a, aquí menos 28 me daría menos 56, ¿sí? Menos 56, menos 4 me daría menos 60, menos 12 me daría menos 72. Entonces aquí sería menos 72x al cubo. Ahora vamos con los que tienen x al cuadrado. Que tiene x al cuadrado es este de acá y este de acá. O sea, nos quedaría que esto va a ser igual a 16 más 8, sería pues 24. 24 x al cuadrado. El que tiene x está solo, solamente hay un término que tiene x, que es 42x, y el independiente, que es 12. Y esta sería pues ya la derivada precisamente simplificada. Bien, entonces cuando nos pidan derivar es precisamente esta expresión, y cuando nos pidan derivar y simplificar tendríamos que llegar hasta esta de acá. ¿Listo? Son pues preguntas diferentes que nos pueden hacer los profesores. Bien, vamos a hacer, la idea es que todo lo que nosotros hacemos ahorita de derivadas va a representar precisamente rectas tangentes. ¿Listo? Entonces voy a pasar a un siguiente slide y vamos a colocar un ejercicio, un ejemplo, en el cual nosotros pues necesitemos hallar la recta tangente a la gráfica de una función. Entonces voy a pasar a la siguiente página y vamos a colocar, este sería nuestro ejemplo 3. Bien. Y para el ejemplo 3 entonces diremos lo siguiente. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de, vamos a colocar aquí y igual a 1 más raíz de x, ¿sí?, por x menos 2 en x igual a 4. Eso de ahí. Bien. Entonces nosotros ya sabemos que en estos ejercicios de recta tangente necesitamos pues conocer dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Necesitamos conocer cuál es el punto y cuál es la pendiente. ¿Listo? ¿Cuál es el punto y cuál es la pendiente? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí sobre el punto. El punto va a ser igual a ¿quién? Entonces ya sabemos que nos están preguntando precisamente en 4. Entonces sería aquí 4 y aquí y en 4, evaluado en 4. Bien. Y esto va a ser igual a ¿quién? 4, coma. Entonces sería evaluar aquí a x, evaluarlo, cambiarlo por 4. Entonces me quedaría aquí. Raíz de 4 me daría 2 más 1, 3. Entonces llevaría aquí 3. 4 menos 2 me daría 2. Y por lo tanto sería 2 por 3, que eso sería
6. Entonces este es el punto. Y ahora, ¿quién va a ser la pendiente? Entonces la pendiente de nuestra recta tangente, ya sabemos que es precisamente tomar la función derivada, vamos a escribirlo de esta forma, sería derivar la función, escribámoslo de esta forma, y evaluar precisamente en x igual a 4. ¿Sí? Esta notación que pues nosotros ya sabemos que también la podemos usar, que es la notación de Leibniz. Entonces, pues lo que necesitamos hacer para poder encontrar nuestra pendiente es primero derivar y luego evaluar en x igual a 4. Entonces vamos a ver cuánto nos da nuestra derivada con respecto a la variable x. Entonces, con respecto a la variable x, nuestra derivada sería derivar el primero, ¿cierto? Dejar el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces vamos a escribir aquí. ¿Cuál es la derivada de x de 1? De 1 es 0 y la derivada de raíz de x. Pues si no la recordamos, vamos a escribirla por aquí, luego la borramos. Esto sería, vamos a derivar con respecto a x elevado a la 1 medio, ¿cierto? X elevado a la 1 medio. ¿Sí? Esto indica pues nuestra raíz. ¿Y esto va a ser igual a quién? Según nuestra técnica de derivación de potencias de funciones, eso va a ser 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1. O sea, esto va a ser igual a 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. Y esto tiene forma de escribirse como 1 sobre 2 raíz de x. Esa sería la forma de escribirlo. O sea que la derivada del primer término sería 0 más 1 sobre 2 raíz de x. O sea, sería 1 sobre 2 raíz de x. Esa es la derivada de nuestro primer término. Bien, voy a borrar esto de acá. Esto era solamente pues para recordar. Yo creo que ya la mayoría, pues con lo que hemos hecho hasta el momento, ya empezó a memorizar precisamente estas derivadas. Pues memorizándolas, las cuentas van a ser pues más rápidas. Bien. Ahora sería multiplicado por el segundo sin derivar, que sería x menos 2, ¿sí? Más el primero sin derivar, 1 más raíz de x. Bien, multiplicado por el segundo derivado. Entonces, derivada de x, 1. Derivada de menos 2, de 2, sería 0, o sea que nos quedaría nada más así. Bien, esta sería entonces la derivada de nuestra función y. Pero yo lo que necesito es conocer el valor de nuestra pendiente. Entonces yo quiero saber cuánto es mt, que esto acabábamos de decir que era de y de x evaluado en x igual a 4. En x igual a 4. Vamos a escribirlo aquí como nos quedaría. Entonces en el primer factor me quedaría 1 sobre 2 raíz de 4 por 4 menos 2, ¿cierto? Más 1 más raíz de 4 por 1. Ese 1 no lo voy a escribir, no es necesario. Y veamos cómo nos dan las cuentas aquí. Esto de aquí sería precisamente un cuarto y esto sería 2. Un cuarto por 2 me daría un medio. Eso sería un medio. Más 1 más raíz de 4, o sea, 1 más 2, que eso sería precisamente 3. Y esta suma sería 3 por 2 más 1, daría 7 sobre 2. Sería 7 medios. Y esa entonces es la pendiente de la recta tangente cuando x es igual a 4. Y ahora sí podemos escribir la ecuación de nuestra recta tangente, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que ya tenemos el punto, esto sería x0 y ese sería el y0. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Sería y menos y sub 0, o sea menos 6, es igual a la pendiente que es 7 medios por x menos x sub 0, o sea menos 4. Y de aquí pasaríamos a lo siguiente. Y igual a 7 medios de x
Ahora, ¿cuánto me da 7 medios por 4? Por 4. Entonces, 7 medios por 4 se simplificarían. Me quedaría que es lo mismo que 7 por 2, que eso sería 14. Y el 6 que estaba al otro lado lo paso a sumar. Me quedaría entonces que es 7 medios de x menos 14 más 6. Y esto me quedaría entonces que la ecuación de nuestra recta tangente es 7 medios de x menos 8. Y ya obtenemos precisamente lo que queríamos. Ya encontramos la ecuación de nuestra recta tangente. Y terminamos pues con este ejemplo. Bien, terminamos entonces con este ejemplo. Ahora, antes de pasar a hablar de la regla del cociente, quiero colocar un ejemplo en el cual estemos derivando no el producto de dos factores, sino de más factores, ¿sí? Vamos a colocar el siguiente. Voy a pasar a la siguiente página. Y vamos a colocar aquí nuestro ejemplo número 4. ¿Listo? Nuestro ejemplo número 4 y vamos a colocarlo así. Derivar, vamos a derivar la siguiente expresión. Y igual a 4x más 1 por 2x al cuadrado menos x por 3x al cubo menos 8x. Bien, de esta manera. Y resulta que en este caso lo que se aconseja es lo siguiente, que pues para poder hacer esta derivada agrupe usted que se vean dos factores. ¿Listo? Entonces resulta que voy a escribirlo aquí de forma general como sería la derivada. En este caso tendríamos la derivada con respecto a y, de y con respecto a x va a ser la derivada con respecto a x del primero, 4x más 1, ¿cierto? Por la derivada, por el segundo término, por el segundo factor sin derivar, 2x al cuadrado, menos x, este es el segundo factor completo, ¿sí? Más, ¿quién? Más la derivada, bueno, vamos a escribir primero el primer factor, x más 1, y aquí por la derivada con respecto a x de la segunda expresión, el segundo término, el segundo factor que sería 2x cuadrado menos 2 menos x por x al cubo menos 8x. Y entonces aquí nos va a quedar lo siguiente, que esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 4x más 1. Voy a escribirlo así de forma general, ya les digo por qué. 2x cuadrado menos x, x al cubo menos 8x, más 4x más 1. Y ahora vamos a derivar este factor de acá. Este factor de acá va a ser igual a ¿quién? Derivada con respecto a x de 2x cuadrado menos x por el segundo sin derivar, o sea, por x al cubo menos 8x, más x al cubo, más 2x al cuadrado menos x por la derivada con respecto a x de x al cubo menos 8x. Nos queda de esta forma. Y miren que todo esto, lo que nos queda de ahí, lo que nos queda es lo siguiente. Voy a escribirlo, voy a cambiar aquí algunos colores y vamos a darnos cuenta de algo. Aquí voy a escribir derivada con respecto a x de 4x más 1 y el resto lo voy a dejar así. Sería por 2x cuadrado menos x por x al cubo menos 8x. Aquí sería más, colocarlo aquí más, voy a escribir por acá, aquí lo que voy a hacer es distribuir esto en esto de acá, me quedaría 4x más 1 que multiplica el primero, y multiplicar el primero entonces sería por la derivada
con respecto a x de 2x al cuadrado menos x por el segundo, que sería por x al cubo menos 8x. Más, ahora voy a distribuir este en esto de acá. Entonces sería más 4x más 1 por 2x al cuadrado menos x. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por la derivada con respecto a x de x al cubo menos 8x. Y miren lo que está pasando. Es tomar este mismo de acá. En el primero derivamos solamente el primer factor. En el segundo término derivamos solamente el segundo factor. Y en el tercer término es solamente derivar el tercer factor. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a ir escribiendo y vamos a derivar en cada término, derivamos de a un solo factor y los demás los dejamos iguales, que es precisamente como quedó acá. Bien, entonces eso sería en general, no solamente para esta función que yo estoy trabajando, sino en general lo vamos a dejar de esta manera. Entonces vamos a terminar aquí, vamos a decir cuánto nos da esta derivada. Derivada de 4x más 1 sería 4, vamos a cambiar aquí, colocar que esto va a ser igual 4 que multiplica a, ya no es necesario ese paréntesis, solamente era para hacer las aclaraciones. Bien, más, ahora la derivada, bueno, vamos a escribirlo en el orden que viene, sería 4x más 1, derivada de 2x al cuadrado menos x, eso sería 4x menos 1 por el tercero sin derivar, más, ahora sería aquí 4x más 1 por 2x cuadrado menos x por la derivada de x al cubo menos 8, menos 8x. Esto sería 3x al cuadrado menos 8. Y esto nos dio nuestra derivada. ¿Listo? Esta sería nuestra derivada. Y ahora pues les dejo a ustedes que la simplifiquen. ¿Listo? Traten ustedes pues de simplificar esta expresión. Bien, entonces antes de terminar con la parte de derivada del producto, entonces voy a colocarla aquí, esto mismo lo voy a colocar de manera general. Voy a ir a la siguiente página y digamos que nosotros queremos derivar con respecto a x lo siguiente: f de x por g de x por h de x. Para escribir esto, ¿a quién sería igual? Entonces, lo que acabamos de ver es que esta derivada va a ser igual. Derivamos la primera función y escribimos las funciones demás iguales. Más. Derivamos la segunda función, voy a escribirlo de esta forma, y dejamos las demás iguales. Más, derivamos la tercera función y dejamos las demás iguales. Esta es precisamente entonces la forma de derivar cuando tengamos más de dos factores. ¿Listo? Entonces esta sería pues la que usarían. Hay casos con respecto a las derivadas que podríamos hacer nosotros aún, vamos a colocar aquí sería el ejemplo 5, nosotros podríamos hacer aún algunas derivadas de cocientes sin necesidad de tener precisamente la propiedad. Algunas como estas. Digamos que nuestra función f fuese igual a 3x al cuadrado menos 2x sobre x. Una función como esta la podemos derivar sin usar la regla del cociente, pues aún no la hemos definido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta expresión de aquí será lo mismo que escribir 3x al cuadrado menos 2x por x a la menos 1. Y entonces nos quedaría, pues que podemos aquí colocar este acá, ¿cierto? Distribuir este x a la menos 1 en esta expresión, o podríamos usar la regla de la derivada del producto, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, pues tendríamos cómo calcular la derivada de esta función.
El problema va a ser precisamente cuando tengamos aquí algo diferente de una potencia de x, ¿sí? Porque si aquí fuese x al cuadrado, pues aquí sería x a la menos 2. Entonces, el problema va a estar cuando aquí no tengamos una potencia de x, sino que tengamos un binomio, un trinomio o así. ¿Listo? Y para eso entonces sí va a ser necesario escribir nuestra técnica para derivar cocientes. Por lo menos en este caso, nosotros podríamos ver que esto va a ser igual a 3x, ¿cierto? Menos 2. Y por lo tanto la derivada en este caso sería igual a 3 nada más. Esa sería la derivada. Bien. Entonces la idea es ahora de definir la técnica del cociente, la regla del cociente, y vamos a usar precisamente este como nuestro primer ejemplo para la técnica del cociente. Pero esto pues lo haremos en nuestro siguiente video.